porque no puede ser que un ministro de Cultura sea absolutamente incapaz de comenzar dándonos una definición válida de qué entiende por cultura. Y usted no lo hace porque usted lo que entiende por cultura es la ideología, su ideología. Y nosotros no podemos estar de acuerdo con esa concepción de la cultura. Entonces usted tiene que entender que son 3 millones de personas las que nos votan a nosotros, más las que le votan al PP, que no le votan a usted, que usted tiene una escasa relevancia a su partido político y menos que va a tener. Que hemos padecido estos días, y aprovecho para manifestar mi pésame a mis compañeros, a nuestros compatriotas de Valencia, incluso ahí no cejan ustedes en el empeño y hablan del cambio climático. Por lo visto, el cambio climático, vamos, de las causas antrópicas del cambio climático, cosa que está por demostrar, como ya le dije en la otra ocasión. Si esto fuese cierto, pues resulta que en 1615, yo que soy de Murcia, conozco bien la historia de las riadas en Murcia, 1000 muertos en la huerta de Murcia, 1615, seguramente sería por la industrialización también, o por los coches diésel. O la de 1879, la riada de Santa Teresa, con casi 800 muertos. Son fenómenos recurrentes de gota fría que ocurren en el Mediterráneo, y me parece bastante mal que ustedes anden echándole la culpa al empedrado, porque lo que ha ocurrido aquí es una falta de previsión a la que además han contribuido las políticas ecologistas que ustedes defienden, como hace unos años Compromís pidiendo que se volviera a encauzar el Turia y oponiéndose al Plan Sur, que por cierto fue una obra del franquismo, como ustedes saben. Ahora que hay que quitar todos los reductos que queden del franquismo, pues habrá que quitar también esa obra que ha salvado la vida a tantos valencianos. La segunda parte de lo que usted ha comentado, hablando de derechos culturales, bueno, yo tengo muchos problemas con ese sintagma de derechos culturales, porque todos los derechos son culturales, so pena de que ustedes crean que no lo creo en el derecho natural. Entonces, cuando inmediatamente vincula los derechos culturales con la igualdad de género, pues lo que uno piensa es que esos derechos culturales suponen pues creación de cuotas. Y nosotros no somos partidarios de las cuotas, entre otras cosas porque supone un insulto a las mujeres. Es decir, aquí no puede haber más que meritocracia. Y si una pintora es excelente, pues tendrá éxito. Y si no lo es, pues no lo tendrá, lo mismo que un varón. En cuanto a la segunda parte de lo que ha dicho usted, de derechos culturales, de una oficina, un observatorio de igualdad, a ustedes les gusta mucho observar las cosas, actuar ya parece que no les gusta tanto, y más cuando el implicado es un miembro de su partido como el señor Errejón. Allí actuar ya tienen ustedes más problemas. Pero me pregunto si van a fomentar las denuncias, porque entre esas denuncias en estos asuntos culturales nos hemos encontrado con una muy reciente que fue la denuncia al músico Nacho Cano, que ha resultado ser falsa, o por lo menos eso tiene toda la pinta de ser así. También tenemos conocimiento de un autor teatral que también ha sido acusado, y no voy a mencionar el asunto porque está todavía bajo perspectiva judicial. Además, ¿y esto no es competencia del Ministerio de Igualdad? ¿Acaso ustedes están usurpando las competencias del Ministerio de Igualdad con la excusa de la cultura porque les han quitado los señores socialistas el Ministerio de Igualdad? No sé si en buena hora o en mala hora, no sé si se puede hacer peor que su antecesora en el cargo, pero probablemente si se empeñan lo conseguirán. En tercer lugar, la memoria histórica, otra vez, y la memoria democrática, una memoria naturalmente selectiva, claro. Ha hablado usted de la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. Usted no puede hablar de eso. Eso es un asunto judicial. Lo tendrá que resolver el juez, no lo tiene que resolver usted. Pero en cualquier caso, cuando se aprobó esta fundación, se hizo porque cumplía todos los requisitos que en España se exigen a todas las fundaciones. No vulneraba ninguno. Que yo sepa, ni la Fundación Francisco Franco ha hecho ningún llamamiento, un alzamiento nacional, ni se ha manifestado en contra de nuestra democracia, ni nada. Que ustedes quieran borrar una parte de la historia de España, pues bueno, la pueden borrar si quieren. Dicho sea de paso, tendrá usted que borrar a su abuelo y a sus tíos abuelos de esta historia. Habla usted de Semprún. También me ha hecho bastante gracia el asunto, porque el señor Jorge Semprún en el año 1965 fue expulsado del Partido Comunista. En el año 1965. Y en el 66, en la época de la dictadura, pues obtuvo el pasaporte por parte del Ministerio del Interior. De manera que, ya que estamos aquí celebrando la democracia, que dice usted que la cultura y la democracia, en ese vínculo absolutamente injustificado, porque ¿qué tiene que ver la cultura con la democracia? Vamos a ver.
porque es que ya está uno harto de tanta abstracción. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la filosofía escolástica española no es cultura porque no se desarrolló en un ámbito democrático. ¿Acaso el siglo de oro español no es cultura porque se desarrolló en un ámbito que no era democrático? Hombre, es que cuando uno dice algo lo tiene que fundamentar. Lo que no puede ser es que estemos siempre en este ámbito de la indefinición haciendo pura retórica demagógica. Que si la cultura y la democracia y la libertad, pero oiga, pues muy bien, pero habrá que especificar, porque cultura es de muchas clases. Y una cultura, si la dice usted en sentido antropológico, pues tiene que aclarar si se refiere a eso o se refiere a la cultura en cuanto a la manifestación de cierta cultura circunscrita que se hace a través de la literatura, la música, etcétera. Pero es que hay rasgos culturales que son absolutamente deleznables. Que algo cultural no es bueno por el hecho de ser cultural. Que hay rasgos culturales como, por ejemplo, la castración femenina, que es un rasgo cultural porque no es natural, que es absolutamente deleznable. Y entonces no podemos estar aquí siempre con la misma historia de asociar la democracia y la cultura y la libertad y el buen orden, etcétera, porque eso no tiene sentido. Y yo se lo digo incluso desde el cariño, se lo digo. No puede ser que un ministro de Cultura sea absolutamente incapaz de comenzar dándonos una definición válida de qué entiende por cultura. Y usted no lo hace porque usted lo que entiende por cultura es la ideología, su ideología. Y nosotros no podemos estar de acuerdo con esa concepción de la cultura. Entonces usted tiene que entender que son 3 millones de personas las que nos votan a nosotros, más las que le votan al PP, que no le votan a usted, que usted tiene una escasa relevancia a su partido político y menos que va a tener. Entonces, ¿cómo es posible que usted, una ideología que es parcial, considere que es una ideología obligatoria para todos? No puedo entenderlo y yo le rogaría a usted que fuese un poquito más concreto. De todas maneras, yo creo que también se excede usted bastante cuando una y otra vez nos habla de la diversidad cultural española que nadie niega. Nadie niega la diversidad cultural, nadie niega que existe una gran tradición literaria en catalán o en gallego, un poco menor en el ámbito de la lengua vasca, fundamentalmente los curas vascos escribieron bastante, pero poco más. Ahora bien, usted no es consejero de Cultura de Cataluña, ni es consejero de Cultura de Galicia, ni del País Vasco. Usted es el ministro de Cultura de España y la cultura que debe promocionar es la cultura en español, porque la otra ya está suficientemente promocionada por ellos. Para eso están transferidas las competencias. Y usted tiene que defender la cultura que se hace, que se concibe y que se expresa en español ante los españoles y ante el resto del mundo. No puede ser que ustedes, que han perdido el poder en las autonomías, ahora quieran recuperar eso por medio de su acción en el ministerio. Ustedes han sido desalojados de todos los gobiernos autonómicos en aquellos de donde estaban y prácticamente no tienen representación institucional en los gobiernos autonómicos donde gobierna el Partido Popular. No puede ser que usted, como ministro, se encargue de hacer la promoción que antes hacían las consejerías de cultura, bueno, en el caso catalán o en el caso gallego, o en el caso vasco. No puede ser que sea usted el ministro de Cultura, portavoz de las consejerías de cultura de estas regiones españolas que tienen su lengua propia. ¿Qué pasa con los demás? Es que no existe la cultura extremeña o la cultura andaluza o la cultura murciana. Exigimos el requisito de la lengua para que el ministerio se ocupe de ellas. Me parece que esto no se puede... Bueno, se puede tolerar porque no nos queda más remedio, pero evidentemente. Pero no creo que esa sea su función. Sí, termino. Y creo que lo que debe hacer usted es defender a la cultura española, presentarla internamente y ante el mundo. Y no me venga con el cuento ese de que la va a defender de nosotros, porque nosotros no suponemos una amenaza para la cultura. Suponemos una amenaza para su ideología. Para eso sí.